Hola, me llamo Claudia Soto, soy una de las propietarias de Dulcería La Gran Fama, formo parte de la cuarta generación y bueno, la dulcería empezó en 1882, la empezó mi tía bisabuela Victoria Ortiz, de ahí surgió que, bueno, en esa época habían mucho menos personas, ella hacía los dulces en su casa y pues la gente le empezaba a pedir los dulces y ella, conforme pasó el tiempo, pues ella empezó a hacer el comercio, ¿no? O sea, como tal, ella fue la primera que puso la dulcería de La Gran Fama, de ahí ya se siguieron otras tiendas y después estuvo mi abuela, es Lolita. Ella pues realmente fue la que le dio como un empuje a la dulcería. Para ser de su época pues era mujer trabajadora y todo eso, entonces ella empezó como a darle ese empuje y ese carácter a los dulces típicos, con la calidad y toda la frescura, la atención al cliente, todo eso que siempre nos ha caracterizado a la tienda. Y bueno, cuando muere mi abuela, pues está ya mi papá al cargo de la dulcería. Él se llamaba Ricardo, que de hecho la próxima semana cumple 15 años que nos dejó. Entonces, ya de ahí, bueno, él estuvo y ya nosotras, ya cuando él muere, pues nosotros entramos a lo que es la tienda. Siempre con el respaldo de mi mamá, ella siempre nos ha apoyado en este tema de la dulcería, porque cuando mi papá muere, pues nosotras estábamos chicas, mi hermana no vivía en México, yo estaba terminando la carrera, entonces pues bueno, mi mamá fue la que le entró al negocio al 100 y ya después, bueno, nosotras ya le seguimos y pues aquí estamos. Tenemos una gran variedad de dulces, la mayoría son de Puebla o de la región de Puebla. El más tradicional son las tortitas de Santa Clara, que son una galleta especial y con una cubierta de dulce de pepita, como esta. Estas son las tortitas de Santa Clara y estas también. Esta es más rústica, esta es la tradicional. Y bueno, pues de ahí tenemos el muégano, que es un pastelito hecho a base de mantequilla, piloncillo, huevo, y es delicioso, creo que es de mis preferidos esos dulces. Y bueno, de ahí tenemos otros, el gaznate, que también es muy tradicional en Puebla, o los cucuruchos que le llaman, o los caracoles, ¿no? Que es un buñuelo, un cono de buñuelo relleno de merengue al limón, delicioso. Y bueno, pues no podemos olvidar los tradicionales camotes, ¿no? De fruta, de guayaba, limón, coco, piña, naranja, vainilla, fresa. También tenemos de camote estos que se llaman picones. Esos son muy característicos porque además ningún dulce tiene conservadores y los colores que ven realmente es lo que da. Por ejemplo, el camote morado uno pensaría que está con colorante y no, ese es de camote morado. El naranja es del camote naranja. El único que lleva un poquito, y obviamente es vegetal, es el de limón por el verde, porque el limón no le da ese color. Tenemos otro que es de frambuesa, o sea, ese rojito se le da a las frutas, pero también el mismo camote. Entonces nosotros siempre tratamos de cuidar esos detalles, ¿no? Con los dulces, siendo dulces tradicionales, siendo dulces caseros, artesanales, 100%, todo se hace artesanalmente. No es una industria grande, ¿no? Lo que nosotras tratamos siempre es de mantener esa memoria de mi papá, de mi abuela, de mi tía Victoria, de ofrecerle a las personas no solamente un dulce, sino una experiencia, ¿no? O sea, que vengan por el dulce, porque no sé, si no son de Puebla, que digan, no, es que yo tengo que ir a Puebla por mis dulces, porque me recuerda a cuando yo era chiquita, ¿no? O sea, vienen muchísimas personas que ya son personas adultas, mayores, que traen a sus nietos
y que llegan y nos cuentan que a ellos los traían sus abuelos. O sea, ellos siendo abuelos traen a sus nietos y nos cuentan que sus abuelos los traían, que se iban a misa aquí a Catedral o a Santa Clara, a cualquiera de las iglesias de por aquí del centro, y que después pasaban por sus dulces a la tienda. Entonces, eso a nosotras realmente nos llena de mucho orgullo, porque quiere decir que sí, no nada más nosotras estamos en cuarta generación, sino los clientes también son de muchas generaciones atrás que nos conocen. Algunos conocían a mi abuela, bueno, muchos ya no, pero a mi papá también lo conocían y lo siguen recordando, y cuando llegan y nos cuentan de él y las anécdotas y que mi papá y todo eso, ¿no? O sea, como que esa parte es la parte que nosotras queremos resguardar en este negocio, no nada más verlo como un negocio, es un legado, no nada más nuestro, sino de Puebla, ¿no? O sea, alguna vez, yo soy arquitecta, y alguna vez un arquitecto me dijo que lo que nosotros tenemos es un patrimonio intangible, que hay que cuidar. En esa época no lo entendí mucho, porque pues en la universidad como que no, estás en otra onda, la verdad. Pero ya cuando creces, vas madurando, vas entendiendo y se te va cayendo el 20 y todo, dices, es que es cierto, o sea, nosotros tenemos no nada más un negocio de venta de dulces típicos, tenemos un negocio que queremos que trascienda a otras 4, muchos más generaciones, ¿no? O sea, no nada más que se quede en nosotros. Entonces eso es lo que nosotros intentamos, a partir de que, bueno, o sea, obviamente mi abuela lo logró, a lo mejor inconscientemente o conscientemente, no lo sabemos, mi papá igual, ¿no? Porque pues él estuvo acá y solamente había una tienda. Y les digo, ya cuando él muere, pues nosotras entramos, pues traíamos otras ideas, traíamos otros chips, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a evolucionar un poco la dulcería, ¿no? Le empezamos a dar un posicionamiento en general, o sea, fuimos la primera, o sea, nos salimos del centro por cuestión de muchos clientes de Puebla que ya no querían venir al centro, pero bueno, tampoco querían perderse de sus dulces, entonces tenemos otras sucursales fuera del centro, entonces esa parte fue como innovadora, no sé, como que decías, no, es que pues, normalmente es en la calle de los dulces donde vas a comprar los dulces típicos, ¿no? Y bueno, de ahí mi hermana, a ella le gusta mucho todo eso de la investigación de la comida, ella es ingeniera, pero le encanta siempre ver todo eso, y ella está tratando de rescatar muchas recetas de mi abuela, que pues realmente nosotros éramos muy chiquitas, yo soy más chica que ella, pero ella sí se acuerda de algunas cosas que mi abuela hacía, entonces, o sea, ella entre ayuda de chefs que le han dado cursos, ella ha tomado muchos cursos, se ha informado, le ha investigado, es como la alquimista de la familia, entonces ella sí le investiga y prueba, falla y error, falla y acierto y todo, pues ella ha empezado a hacer dulces. Por ejemplo, este turrón es un turrón suave, ¿no? Que es de almendro de nuez, y que ella sacó la receta, ¿no? O sea, ella empezó a hacerlo y pues lo empezó a hacer pruebas, empezó a sacar y le salió y está buenísimo. La verdad, ese pues lo hacemos nosotros directamente. De ahí, pues bueno, tenemos otros dulces. Estas galletas que son de mantequilla, que son buenísimas, son como receta de convento, es una galleta de mantequilla con yema de huevo. Y se ha vuelto también un dulce que, pues, como solamente lo hacemos nosotros, ese es otro punto que nosotros también tratamos de hacer. Darle ese plus a la tienda, ¿no? A la gran fama, que solamente puedan encontrar esos dulces con nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor hay muchos, porque también hay que nombrar a los artesanos, o sea, hay artesanos que trabajan con nosotros desde igual hace 3, 4 generaciones, o sea, que conocieron sus papás o sus abuelos, conocieron a mi abuela, conocieron a mi papá, a nosotros nos conocieron chiquitas, o sea, entonces también es como una gran familia, ¿no? Los artesanos también, sin ellos esto tampoco podría ser, y también siempre hay que reconocerlos, ¿no? O sea, son personas que también le están luchando, y desde hace mucho tiempo muchos han logrado rescatar o tener siempre esas recetas que sus papás o sus abuelos les han dado,
otros tristemente se han perdido y son muchas de las que mi hermana Gaby es la que está tratando como de sacar, ¿no? O sea, pues también para que no se pierda. De ahí también hemos tratado de innovar, ¿no? En las tiendas, darles una imagen. Yo soy arquitecta, entonces, arquitecta interiorista, entonces ahí yo meto mi mano en ese punto. Entonces ese es el punto que nosotros queríamos llegar, ¿no? Que la dulcería poblana fuera reconocida como tal, o sea, como un patrimonio para la gente que viene de fuera y para los mismos poblanos, ¿no? O sea, que lleguen aquí y digan, este es nuestro patrimonio, ¿no? O sea, que lleguen orgullosos de ver una dulcería donde el dulce siempre esté fresco, que les den buena atención, que ellos nos cuenten sus anécdotas. O sea, esa parte es la que siempre hemos buscado, aparte de ofrecerles un producto, ¿no? Y aparte de eso, pues entre esos puntos de servicio, pues fue cuando sacamos las sucursales fuera del centro, ¿no? La primera fue en Huexotitla, pues ahí sí fue a riesgo de, bueno, pues vamos a probar si funciona. Y pues sí, gracias a Dios funcionó. A la gente que es de Puebla, es más, hasta también de foráneos, llegan y si ya están por el rumbo también ya la conocen. O sea, eso también está padre. El centro histórico a mí me encanta. O sea, la chispa y la magia que tiene un centro histórico nunca se le va a quitar, ¿no? O sea, es padrísimo caminar en las calles y comprarte que el helado, la paleta, el dulce, todo eso. Entonces como que eso es muy padre. Y la experiencia, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, que la gente venga y que sea una experiencia para ellos. Por ejemplo, estos gallitos son la cosa más artesanal que puede existir, o sea, porque son hechos a mano de dulce de pepita. O sea, hay veces en que los compran solamente de adorno porque están bonitos y aparte son deliciosos, además de todo. Entonces, o sea, es lo que les digo, ¿no? O sea, también hay que siempre reconocer a los artesanos de todo lo que hacen, ¿no? O sea, esto es una maravilla y esto sí, o sea, creo que también es emblema de Puebla, o sea, como que siempre ves a la señora con los gallitos, o sea, en el zócalo, o sea, como que sí, son cosas que se tienen que resguardar, que tienen que trascender para que mis nietos o mis bisnietos sigan sabiendo lo que es un gallito de pepita, ¿no? O sea, como que eso es nuestra idea o sea, nosotros acá, ¿no? Digo, hay muchísima variedad de dulces, tenemos lo que son las galletas, los dulces de leche, tenemos los tamarindos, los dulces de coco, que también el coco se ha vuelto también como tradicional en Puebla, ¿no? O sea, es mucho del norte, pero también en Puebla hay muchos dulces que no puedes encontrar allá. Las domingueras, que ese es un dulce muy tradicional de coco, y son de anís o de piña, y se le tiene el nombre de dominguera porque pues antes era el dulce del domingo, o sea, que salían y vamos a dominguear, por la dominguera, o sea, son dulces, o sea, son nombres chistosos que no. El mostachón, por ejemplo, hay un pastel que se llama mostachón, pero nosotros tenemos un dulce que es mostachón, que es dulce de pepita con canela, y también son de las recetas más antiguas, o sea, casi todas las recetas son de las recetas así que encuentra, o sea, que llegan los abuelitos y dicen, ay, es que eso yo lo comía de chico. Entonces eso es padrísimo, ¿no? O sea, ha sido muy difícil, sobre todo por eso. No hay un curso como tal que te enseñe, como por ejemplo la repostería francesa, o sea, el macarrón francés, no, o sea, y eso viene un poco de los artesanos. Los artesanos son muy celosos, incluso nosotras, nosotros somos muy celosas de nuestras recetas. ¿Por qué? Porque es un trabajal inmenso. O sea, para sacar este dulcecito de leche, o sea, es estar horas moviendo un caso de cobre con una pala de madera. Entonces sí, son dulces muy, muy laboriosos. Se podría decir un poco como el chile en nogada, que cada casa tiene su receta, ¿no? Por eso tampoco se ha podido hacer un tipo denominación de origen, ¿no? Porque tampoco es el chiste, ¿no? O sea, como que cada quien es como el chile en nogada, es lo que les digo. Pues si el que le quiere poner el piñón, le pone el piñón, y el que no, y el que le pone almendra y así, ¿no?
Es lo mismo, como que cada quien le tiene su toque especial a los dulces. Y son dulces que han pasado de boca en boca. Ese ha sido ese ha sido el tema para encontrar recetarios, para encontrar cursos, para encontrar todo. Entonces ahí es donde mi hermana entra, donde Gaby entra, que ella, con las bases en repostería que ella ha aprendido, pues ahora sí que ha echado a perder, que el caso del camote, el caso del dulce de leche, el caso del turrón, el caso de la pepita, o sea, pues lo ha echado a perder hasta que le salió, ¿no? O sea, para hacer los molletes se tardó 1 año en sacar la receta, 1 año. El mollete es una delicia que yo ya no veo la hora de que llegue, igual que los chiles de nogada. Creo que es mi época preferida del año. El mollete es un dulce, bueno, antes del mollete, todos los dulces antes eran por temporada, todos. Obviamente conforme va pasando el tiempo, pues las personas quieren, por ejemplo, el turrón pues, se ubica más en Navidad, ¿no? Pero la gente lo va pidiendo más y más, entonces pues bueno, ¿no? La demanda y la oferta pues tienes que pues darles, ¿no? Lo que quiere el cliente. Y el mollete no, pues no es la excepción. El mollete solamente se hacía para el 11 y 12 de agosto. Eran las fechas en donde se hacía el mollete para festejar a Santa Clara de Asís. O sea, las monjas clarisas, ellas eran las que empezaron con el mollete para festejar a Santa Clara de Asís. Entonces es un pan, nos preguntan, ay, ¿por qué no lo hacen todo el año? Porque además es una cosa laboriosa, o sea, es estarlos haciendo todo el día. Pero es un pan artesanal, relleno de crema pastelera con coco envinada, y lo de arriba es dulce de pepita. Entonces ahí entra la panadería, la repostería y los dulces típicos, o sea, es todo un conjunto de sabores, ¿no? Una amiga alguna vez me dijo, es un gusto adquirido, ¿no? Eso es como el chile en nogada, si te gusta, y si no, pues no te gusta. Es un dulce, es una bomba de dulce, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta porque tiene coco, o hay gente que le encanta, o sea, es ese dulce que todo mundo espera. O sea, creo que en diciembre todavía llega gente y nos pregunta que si tenemos molletes. Le digo, no. Nosotros lo empezamos el fin de semana del Día del Padre. Ese fin de semana es el primer fin y normalmente termina a finales de agosto, pero a veces nos extendemos un poco hasta septiembre por cuestión de los chiles en nogada, porque muchos lo buscan como el postre del chile en nogada, que originalmente no era el postre del chile en nogada, originalmente se hacía como dulce para festejar a Santa Clara, ese era su fin. Pero pues conforme va pasando el tiempo y realmente hay que reconocer, en Puebla la cocina es, aparte de barroca, es deliciosa, o sea, creo que es de las mejores cocinas en México, tiene una variedad inmensa de platillos, de sabores, de texturas, de todo, ¿no? Entonces se ve que en algún momento alguna familia, en alguna invitación o en alguna comida con los chiles en nogada la llevó el mollete y como que de ahí mucha gente lo ubicó como el postre del chile en nogada. Y pues, como se junta con la época, pues también como que tiene un poco de lógica. Pero es buenísimo, o sea, es delicioso comerse un chile en nogada y un mollete de postre, no es una cosa deliciosa. Entonces, pero sí, esa es la época. Normalmente es digamos, es como el dulce del verano, ¿no? Es de la época de los chiles en nogada. Y pues bueno, ese para mí es uno de los dulces que representa mucho, bueno, aparte de la tortita, el camote y eso, pero es uno de los dulces que creo que representa esa mezcla de culturas de cuando llegaron los españoles a la conquista. O sea, cuando llegan es como, o sea, cuando llegan todos los conventos, toda esa parte, ahí es donde se nota, porque cabe mencionar, los dulces típicos empezaron en los conventos. En los conventos, ahí es donde empezaron los dulces típicos tradicionales poblanos. ¿Por qué? Porque pues tenían la mano de obra, tenían el espacio, tenían el tiempo
Y muchos de ellas hacían pues este tipo de dulces. No sé, por ejemplo, llegaba un personaje muy importante, un mecenas o un benefactor no mecenas, sino más bien un benefactor de X convento, ¿no? Entonces ellas les hacían, aparte de una comida poblana, les hacían los dulces, ¿no? Entonces, de ahí empezaron los dulces poblanos, empezaron en los conventos, esa es una parte. La otra parte es de las familias españolas que llegaron a Puebla, cuando se funda Puebla, ellos traen sus recetas. Entonces, ahí es donde entra que cada casa tiene su toque, ¿no? Que no se puede hacer la receta del camote, ¿no? O sea, tienen las bases. Pero ahí es donde entra, porque cada familia traía sus recetas y ellos hacían sus postres. Entonces, esa es otra parte de los inicios de los dulces poblanos. Y la otra es las familias, ¿no? Que vivían en Puebla, que llegaron de España y que mandaban a sus hijas a estudiar a los conventos. Esas niñas, dentro de muchas de sus clases, pues tomaban cocina, y esas entra pues también todo lo que son los dulces y la repostería y todo eso, ¿no? Entonces de ahí hay como 3 vertientes que, bueno, todas son en base a los conventos. Obviamente cuando llegan, ellos tienen que modificar algunas de las recetas, ¿no? O sea, por ejemplo, estos gallitos o las figuras de Pepita eran de almendra, pero la almendra y la nuez, como la leche, el huevo, la caña de azúcar, eso lo trajeron de España. Entonces, el hacer un dulce de este tipo o de este tipo, por ejemplo, este todavía sigue siendo un dulce 100% conventual. Es un dulce de pepita relleno de un pan envinado, buenísimo. O sea, se llaman duraznos de pepita por la forma, pero realmente es un dulce de pepita con un pan envinado buenísimo, delicioso. O sea, ese creo que me lo como yo uno entero. Pero, bueno, lo que voy es que todos esos dulces de pepita eran originalmente de almendra. Pero, pues obviamente, antes, el traer las materias primas, pues era muy caro. Entonces tuvieron que empezar a ver qué hay aquí, y vieron que, bueno, la semilla de pepita, de calabaza, pues, vaya, aquí se daba como, vaya, ¿no? Entonces de ahí, por eso es el dulce de pepita, las figuritas de pepita, el durazno de pepita, las tortitas con la pepita. O sea, por eso hay mucho dulce de pepita en Puebla, porque es algo que se encuentra muy fácil. Entonces de ahí, pues obviamente bajaron el costo en ese punto. El camote, pues aquí en Puebla cerca se encuentran los camotes y son de temporada, ¿no? Está el camote morado, el amarillo, el naranja, el blanco, depende de la temporada del año, es el camote, ¿no? Entonces ellos empezaron a ver todos los dulces más bien todas las materias primas que podían encontrar acá, que no subiera el costo de los dulces y poderlos vender, ¿no? Entonces, les digo, todo eso empezó en los conventos o en las familias, y de ahí se une un poco pues a las niñas que iban a los conventos. Y pues de ahí sale mi tía Victoria, que pues bueno, ella empezó haciendo dulce, porque también en esa época, como a mediados del 1800, vino un chef francés. Entonces, como a dar un curso de repostería y todo, entonces ella tomó ese curso, viene de familia eso de la repostería que nos gusta y los dulces. Entonces ella empezó a hacerlos pues como antes, ¿no? Que pues cada familia hacía sus dulces en su casa, la gente iba a tu casa, ¿no? A tomar el café, a tomar el té, a la reunión, o sea, como que eran mucho más en casa que en un comercio, ¿no? O sea, sí había comercios, pero eran muy pocos, ¿no? Eran determinados comercios los que existían. Y yo creo que de ahí pues ella vio la oportunidad, y pues fue la que empezó con la gran fama. De ahí, bueno, ese es el origen de los dulces. Nosotros, bueno, también hemos tratado de meter dulces que nos piden, ¿no? Por ejemplo, tenemos ates, que tal vez no es tan tradicional de acá, pero lo buscan, ¿no? Entonces, pues nosotros también ofrecemos eso, ¿no? O sea, son muy pocos los dulces que no son poblanos, realmente creo que
fuera de los borrachitos, por ejemplo, no son poblanos, pero los adoptamos. O sea, son de Celaya. O sea, y de por ese rumbo, ¿no? De Guadalajara, Celaya, de ese rumbo son los Ates, ven que son como que de esa zona, pero realmente son muy pocos. Pero de ahí en fuera, o sea, hay una gran variedad, o sea, de dulces. La fruta cubierta, que bueno, eso se puede encontrar en muchas regiones en Puebla, de México, pero también es otra de las cosas muy típicas que nos piden, ¿no? O sea, en diciembre para el famoso fruit cake nos piden la fruta, ¿no? Y también es un trabajal. La fruta, ese sí, creo que es estar una semana haciéndolas. Son dulces muy, 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 muy laboriosos, muy laboriosos. O sea, creo que hasta la oblea es un dulce que, vaya, sí, son dulces muy laboriosos. Tres son muy poquitos, pero bueno, yo escogería en número 1, para mí, la tortita esta, la Santa Clara, los muéganos poblanos, porque también hay de Tehuacán, pero el muégano poblano, vaya, a mí me encanta, y las yemitas. Son unas bolitas, son unas pastas de almendra, piñón o nuez, deliciosas. O sea, con esos tres son mis favoritos, pero bueno, 3 son muy poquitos para escoger, porque también te podría decir las marinas de nuez y estos duraznos y la fruta. Bueno, o sea, de ahí me puedo seguir. O sea, mejor que me pregunten qué no me gusta, que creo que son 2 dulces y ya. Nos dimos un poco a la tarea de hacer que la tienda sobresaliera. Y no nada más por la gran fama, sino también por el dulce. O sea, tenerle ese respeto al dulce es importante, ¿no? Porque no nada más es al dulce, es a los artesanos, a la historia de Puebla, ¿no? De cómo empezaron, a los conventos, a la tradición de por qué hacíamos el mollete, ¿no? No nada más dejarlo como el postre del chile, sino por qué nació el mollete, ¿no? O sea, y sigue habiendo gente de 6 años para acá que nosotros hemos empezado así como literal a hacer campaña Team Molletes. Todavía sigue llegando gente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ya les explicamos, se lo llevan y bueno, quedan enamorados de ese dulce, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hemos tratado de hacer. Y pues bueno, también hemos gracias a Dios hemos crecido, ¿no? O sea, empezó esta tienda, ¿no? Es la matriz junto a Casa de los Hermanos Cerdán, y ahí fue donde empezó toda la historia. Que bueno, como anécdota, alguna vez nos dijeron que si, bueno, la casa no era de nosotros, ¿no? Entonces decían que si la casa hubiera sido de 2 pisos, la historia de la revolución se hubiera escrito diferente. Pero bueno, yo dije que no se podían pasar del otro lado. Pero bueno, no sé, ahí en el punto de las azoteas. El caso es que la primera fue esa, que está junto a Casa de los Hermanos Cerdán. Después, aquí, bueno, en la misma casa está otra sucursal, que bueno, lo único que cambia es el horario, que es horario corrido. La primera que salió del centro fue la de Huexotitla, después Zabaleta, y ahorita estamos en Paseo Destino, en donde está el nuevo Terrapuerto. Ahí estamos en la plaza, y pues bueno, con todo esto de la pandemia y demás, pues nosotros ya traíamos el proyecto de una tienda en línea, pero pues ahorita la lanzamos en 2019, de hecho, en agosto, septiembre del 2019, junto con la de Paseo Destino. Y pues bueno, cayó la pandemia y la verdad nos ayudó mucho, ¿no? Porque pues muchos de nuestros clientes son de fuera. Entonces, empezamos a darle como más difusión a lo que es la tienda en línea, y pues ya muchos nos piden y nos empezaron a pedir y nos siguen pidiendo y todo, y pues muchos siguen sin viajar. Entonces, aunque ahorita, bueno, ya es más seguro viajar, o sea, como que ya entendimos un poco cómo funciona este punto de la pandemia, pero sí, ¿no? O sea, ese punto de la tienda en línea pues la verdad nos ayudó un chorro para sobrevivir, la verdad, porque sí fue muy, muy complicado, ¿no? O sea, siendo un negocio
Pues es un negocio chico, es un negocio familiar, ¿no? O sea, no tenemos así no tenemos inversiones grandes ni nada de eso, ¿no? O sea, y tenemos artesanos, ¿no? Entonces, o sea, es como toda una cadenita. O sea, entonces sí, pero bueno, eso nos ayudó mucho. Lo que es la tienda en línea, eso nos ayudó un montón. Sí, pues sí, es que no nada más es pensar, es lo que les decía al inicio, no nada más es pensarlo como un negocio. Digo, obviamente tienes que pensar como un negocio, pero tienes que pensarlo como, es una familia, ¿no? O sea, pues nosotros tenemos empleados, ellos tienen familia, tenemos artesanos que hacen los dulces, ellos tienen familia. O sea, como que es todo un conjunto que no, hay que ponerse en los zapatos de los demás, hay que ser muy empático, ¿no? Hay que resistir, hay que sacar adelante, hay que lucharle, no quedarse sentados, ¿no? O sea, digo, yo nunca me hubiera imaginado que me tocara una pandemia, o sea, vaya, jamás, no, creo que nadie en esta época se hubiera imaginado que nos hubiera pasado una pandemia, pero como en alguna otra ocasión lo comenté, creo que de lo malo siempre hay cosas buenas. No nada más es enfocarse en lo negativo, hay que enfocarse en lo positivo, hay que enfocarse en que estamos sanos, ¿no? En que seguimos adelante. Lo de la tienda en línea, decir, bueno, ahorita pues todo lo de las redes sociales está en su boom. O sea, es una revolución. O sea, si la revolución industrial, esto fue de quítate que ahí te voy, porque es una cosa que estás conectada con otras personas del mundo. O sea, no nada más es local, o sea, es mundial lo de las redes. Entonces, siempre hay que ver lo positivo de todas las situaciones, hay que pensar siempre hacia adelante, hay que tener esa visión, hay que remangarse y ponerse a trabajar. Y pues sí, o sea, pensar no nada más en uno, ¿no? O sea, hay que pensar un poco en los demás. Y eso es lo que también trata la Gran Fama, ¿no? O sea, tratar de que siga, de que los dulces trasciendan, que sea un legado, ¿no? Para nuestras familias y también pues para Puebla, para México, para el mundo. O sea, hay gente que ha venido de Japón, ha venido de Islandia, o sea, está padrísimo cuando llegan y nos dicen, es que soy de Islandia, digo, no inventes, estás hasta el otro lado del mundo y te gustan mis dulces, o sea, eso es así como un orgullo, ¿no? Entonces ese es nuestro punto, dejar un legado.